Bueno, entonces, eh, tranquila. Ah, ok. Listo. Entonces, vamos a terminar de hablar de funciones. O más bien, abrir el micrófono para preguntarles si tienen alguna duda. Entonces, si tienen alguna duda que quieran hablar antes de continuar, porfa, suben la mano y yo les doy el espacio. Pero, mientras tanto, quería compartir con ustedes una cosa que me parece que puede ser chévere de ver. Entonces, bueno, ahí estoy haciendo un caso hipotético de una sesión de J-Shell, en donde efectivamente tenemos nuestras funciones declaradas. Declaramos la función greet y la función greetings como habíamos hecho. Y obviamente en otro contexto, digamos, ignoren los asteriscos, eh, digamos, ¿qué es lo que está pasando cuando yo he escrito greetings realmente? Entonces, lo que hace el ambiente de ejecución es decir, ok, están llamando a greetings, voy a ir a buscar qué es greetings en las definiciones que yo tengo a la mano y se encuentran con un return que dice greet. Entonces, literalmente lo que él dice es, ok, antes de poder acabar qué es greetings, tengo que poder llamar a la función greet, ejecutarla y en base a lo que esa función retorne, entonces eso es lo que voy a terminar retornando acá. Entonces, literalmente esto se ve como una pila de platos, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo está la función greetings y sobre esa función está greet porque es la función que yo estoy llamando dentro de greeting. Entonces, listo. Entonces, él dice, listo, ahora voy a resolver a este señor. Él va y busca qué es ese greet y de nuevo se encuentra con este señor string.format. Bueno, realmente hay una parte anterior a esa. Entonces, él se encuentra con greet que está llamado con el argumento word, el string word. Entonces, él se da cuenta y dice, ah, ok, hay un parámetro que se llama who. Entonces, de ahora en adelante, who va a tener el valor de word, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace este parámetro es darle un nombre a este valor que estamos utilizando. Y entonces, aquí cuando él llega dice, ok, encontré esta función. Entonces, de nuevo, ¿sí? Voy a meterla en mi pila de programitas, pero él sabe que este who es realmente el valor word. Entonces, él llama a la función string.format y él le pasa aquí word porque pues fue lo que yo le pasé aquí, que guardó como parámetro who y él sabe que aquí lo estoy utilizando. Listo. Esto sigue por todas las funciones. Obviamente la función string.format no la escribimos nosotros, es una función de Java, pero él literalmente de nuevo, él sigue haciendo eso y sigue mirando qué hace cada una de esas funciones y llega un momento en que va a encontrar un return acá que le dice, listo, el string como quedó hecho es así, entonces string.format queda reducido a esto y él dice, ok, ya puedo continuar esta línea porque ya fui capaz de resolver este string.format y va a decir, ok, entonces, ¿sí? Este string.format es solamente hello world, eso es lo que va a regresar la función. Entonces, aquí termina de ejecutar string.format y se lo pasa a este señor. Entonces, Grid ya sabe que lo que tiene que volver aquí es Hello World y de nuevo lo retorna y se lo pasa a Greetings y esto queda, sí, acá queda como si fuera Hello World y al terminar de ejecutar Greetings, pues esto es lo que regresa y esto es lo que nos termina mostrando JShell. Sí, entonces es para que entiendan un poco como esto que yo hago ahí. Esto que yo hago, lo que está haciendo es como, ok, esta máquina, antes de acabar, va a llamar a otra máquina a pedirle que haga esta funcionalidad
y esa máquina a su vez llama a otra máquina y puede ser que esa máquina llame a otra máquina y esa a otra y eso está bien, digamos que, como les decía, es importante tener muchas de estas maquinitas haciendo cosas puntuales en las que yo pueda como combinar toda esa funcionalidad y hacer cosas chéveres. Entonces, greetings, antes de terminar, llama a greet y antes de terminar, llama a string.format y apenas termina format, retorna a greet y, ahí ya termina greet y ahí ya se lo retorna a greetings y ahí sí ya termina la ejecución de greet y eso es todo lo que está haciendo este ejemplo. Entonces, eso es un poco como el flujo normal de las funciones. Y me parecía que tal vez era como chévere compartirlo con ustedes. Entonces, de nuevo, no sé si tengan dudas al respecto, pero eso es básicamente como la ejecución. Listo. Y hay otra cosa también que quería hacer. Voy a dejarlo aquí por si acaso. Entonces, yo les había dicho que todos los lenguajes de programación vienen con un montón de funciones ya hechas para que yo no tenga que inventarme todo desde cero, ¿sí? Sería muy aburrido que sea, y a mí me toca inventarme cómo funciona imprimir a la pantalla y me toca inventarme cómo se suman dos números, sino que los lenguajes de programación ya traen un montón de funcionalidad para que uno la utilice. Y les había contado un poco que lo que uno usualmente hace con eso es aprender de alguien. Entonces alguien le dice a uno como, oigas, ¿sabe qué? Existe string.format, yo lo uso de esta manera, me parece que es muy chévere. Y la otra forma de hacer eso es leer el manual, que era lo que hablábamos también la vez pasada de la importancia que es leer el manual, ¿sí? Como la documentación oficial, pues porque la documentación oficial claramente nunca va a estar, nunca va a decir mentiras, obviamente se cuidan de decir verdad. Entonces, echémosle un vistazo a qué es la documentación de Java y como les digo, es un poco intimidante al principio, pero es algo que Diana estaba comentando antes de que arrancáramos la sesión. Ese es el día a día de los programadores, así no sean profesionales, sino sean hobbyistas, pues estar actualizado y saber qué ha pasado nuevo en el lenguaje es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca me acuerdo cómo se llama, cuál es el URL, pero si ustedes ponen en Google Java, la versión que quieren revisar y API, que es como el nombre técnico de alguna manera de estas funciones. Es un poco más complejo, pero para efectos prácticos hagan de cuenta que es como el manual. Si ustedes ponen eso, Java 20 API, pues les va a salir el primer link siempre y igual pueden revisar que esté en docs.oracle.com. Oracle ahorita es la empresa que es dueña de el equipo que se encarga de evolucionar el lenguaje. Listo. Si le hacen clic, les va a salir esto, como les digo, un poco intimidante, porque además habla de módulos que no sabemos qué es un módulo, pero para que le pierdan un poco como el misterio, seguramente lo que más van a hacer es usar ese buscador que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces acá pueden decirle, oiga, quiero averiguar sobre la clase string. Ahí les dice todas las clases que tienen string en su nombre. Y si le dan clic, pues los va a llevar a la documentación exclusivamente de string. Diana, vi que alzaste la mano, ¿quieres decir algo? No sé si soy solo yo, pero yo solo puedo ver la pantalla donde tenías el código. Claro, porque es que Carlos se le olvidó que si yo cambio de pantalla me toca parar y volver a compartir. Ah, Ahí estás viendo mi navegador. ahora sí. Listo. Sí, Entonces, sí, lo volví. entonces si yo pongo en Google o en mi navegador preferido, en el crawler que yo prefiera, Java 20 API, ya el primer link es a la documentación oficial. Como les digo, revisen que sea docs.oracle.com en caso de que tengan dudas. Listo. Entonces, esto es lo que ven y lo que les decía. Esta cajita de búsqueda es su mejor amigo. Si ustedes escriben string, ahí les va a decir como listo, esto es
todas las clases que yo tengo que tienen string en su nombre. Si escogen string solito, pues ahí les sale la documentación. Ahorita la vemos un poco con más calma. Pero si en algún momento quieren explorar un poco, esto está como subdividido en una cosa que llaman módulos. El módulo que seguramente más nos interesa es el base. Y los módulos están a su vez subdivididos en una cosa que se llaman paquetes. El paquete que seguramente más nos interesa ahorita se llama lang, que es como las cosas que son propias de fundacionales del lenguaje. Y aquí están todas las clases que son fundacionales del lenguaje, y aquí está string en alguna parte. Entonces, de nuevo, pues uno puede meterse a esto algún día y decir, venga, vamos a aprender, ay, venga, hay una cosa que se llama character, eso suena interesante, hay una cosa que se llama float, eso se ve interesante, y pues bueno, ahí podrían aprender un poco más del lenguaje. Durante el transcurso del curso, pues vamos a hablar como de las más importantes, porque seguramente las usaremos en ejemplos o habrán ejercicios que dependan de ellos. Entonces, bueno, una vez que ustedes escojan una clase, entonces lo primero que les dice un poco es qué es lo que trata de representar esta clase, para qué sirve. Hay varias cosas. Vuelvo y les digo, hay cosas que yo a veces le digo, uy, eso no lo entiendo, ahorita no me interesa, no me voy a preocupar. Entonces, no se tienen que preocupar. Y hay una parte donde dice method summary, y los que ahorita nos interesa son estos que se llaman static methods. Entonces le pueden dar clic acá y aquí se van a dar cuenta que hay unos cuantos métodos, incluyendo un viejo conocido que es format. Entonces uno le puede dar clic a format y ahí le cuentan un poquito de cómo funciona format. Y de hecho hay otro link a algo que define exactamente cómo se usa string format. Y de nuevo se los confieso, yo no me sé esto en memoria. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con format que cuando las necesito vengo y las busco, porque la verdad es que no me acuerdo. Y hay muchas cosas que son como un poco hartas de leer, pero digamos que uno puede como picotear un poquito. Por ejemplo, aquí uno dice, ah, venga, esta S es la que hemos usado, entonces pues efectivamente ahí se usa una S, y bueno, ahí hay otra vez un montón de información. Entonces, como les digo, no espero que todos seamos expertos en el lenguaje y saber todos los recovecos que tienen, pero como les digo, pierdan el miedo a revisar la documentación estándar de un lenguaje. Eso les va a servir un montón. Ahora, de nuevo, yo puedo ver la documentación y decir, ok, yo creo que entendí, o pueden decir, no, no entendí nada, y obviamente está bien que también busquen ejemplos, pero lo que les digo, lo que quiero un poco es que llévense la idea de que esto no sea lo primero que hagan realmente. Tal vez lo primero que uno debería hacer siempre es ir a la documentación oficial, y definitivamente eh, si leí y todavía me quedan dudas o quiero reforzar, pues pueden buscar, y seguramente también pueden buscar en español, y también debe haber algo. A mí a veces lo que me preocupa es que hay unas páginas que me parece que para explicar las cosas lo explican como de una manera enredada. Entonces, por eso es que a veces me gusta. Y, bueno, y lo que les digo, ya a veces hay páginas que enseñan cosas súper desactualizadas y me parece que es peor. Pero bueno, en Internet también pueden encontrar, sí, pueden buscar ejemplos, y la cosa está bien que busquen ejemplos en Internet. Como les digo, a mí me toca a veces decir, uy, venga, voy a buscar un ejemplo porque no me queda del todo claro con la documentación. Y la última cosa que pueden hacer también con todo esto de acá, uy, qué pena que es que el navegador me sacó un error. Zoom, listo. Entonces, bueno, nuestro buen amigo Jay Shell también es una forma en que puedo tratar de hacer experimentación. Entonces, ustedes pueden decir, venga, voy a tratar de mirar este string format
Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no le pongo, si yo no le pongo nada después del primer string? Ah, funciona. ¿Y qué pasa si yo pongo un porcentaje S, pero no pongo nada? Ok, falla porque él espera algo con que reemplazarlo. ¿Y qué pasa si yo le pongo aquí? Ay, se me olvidó. Como, sí, puedo hacer eso. ¿Y qué pasa si hago uno de más? Sí, entonces ahí pueden explorar un poquito. Eso es lo más chévere que tiene J-Shell, que les deja experimentar como muy rápido. Entonces, ese tal vez es como el orden que les sugiero cuando tengan dudas sobre algo como del lenguaje, como vayan a la documentación, lean un poquito, si necesitan hagan ejemplos y definitivamente pues aprovechen J-Shell que puede permitirles hacer todo este tipo de experimentaciones. Bueno, eso era un poco lo que quería hablar sobre funciones que se nos había quedado pendientes. Pero, pues quiero volver a el ejercicio. Entonces, si están viendo este video y no han hecho el ejercicio, después de que lo explique, pueden parar y hacerlo. Pero lo que se buscaba era hacer dos funciones. Entonces, el ejercicio primero les estaba contando que hay una frase que es un poco famosa en inglés, que es The quick brown fox jumps over the lazy dog, porque esa es una frase que contiene todas las letras del alfabeto inglés y eso se llama en inglés se llama un pangram, no sé cómo se traduce pangram en español, pero debe haber una traducción. Pero ese es un pangram. Entonces lo que queríamos hacer era una, una función que nos permita alterar el pangram para meter nuevos adjetivos, o sea, un adjetivo diferente, un color diferente y un animal para el animal sobre el cual salta el perro. El perro siempre va a estar ahí, pero lo que queremos es reemplazar el último animal. Entonces, eh, el ejercicio les muestra un ejemplo. Siempre trato de que los ejemplos les ayuden un poco como a terminar de entender el ejercicio y también como a darles pistas. Entonces, no me acuerdo ahorita, digamos, hagámoslo el que me sé, porque si no... bueno, no mentiras. Hagamos otro. Entonces, y estas comillas me van a volver loco. Blue y aquí whale. Listo. Entonces, el ejercicio les mostraba como, ok, si usted llama esto así, entonces debería obtener la frase The beauty blue dog jumps over the lazy whale. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esto, lo primero que digo es, ok, necesito una función que reciba 3 parámetros, porque eso es lo que estoy pasándole acá. Los 3 parámetros son de tipo string, porque beauty está entre comillas dobles, blue está entre comillas dobles y whale está entre comillas dobles. Entonces, eso me dice que son strings. Igual en la descripción del problema, usualmente uno se da cuenta como, eso debe ser un string o no. Y lo que me muestra el ejemplo es que eso también es un string porque está entre comillas dobles, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dejar esto acá. Obviamente esto está fallando porque este sentence maker no existe. Entonces, listo. Entonces yo sé que tengo que regresar un string, tengo que llamarlo sentence maker porque eso es lo que me estaban pidiendo. Y aquí tengo que definir mis 3 parámetros separados por comas. Un error que les pasó a muchas personas es que solamente definieron el primer parámetro como string y de nuevo uno quisiera que el compilador, o sea, como que se diera cuenta de cosas, pero todos los parámetros tienen que llevar el tipo de dato que son. Entonces, color y string animal. Ahora, otra cosa que vi que les pasó a varios es que decidieron ponerle ABC acá o RGB o bueno, nombres de una sola letra.
Entonces, volvamos a lo que es importante que se acuerden. No es que, no es que eso esté, o sea, funcionalmente no está mal. La función va a hacer lo que tenga que hacer si ustedes escojan o sea, sin importar el nombre que ustedes escojan. Pero es mucho mejor que ustedes escojan nombres que les ayuden a recordar qué papel está haciendo ese parámetro dentro de la función. Entonces, ok, el primer parámetro se llama adjective. Entonces, claro, lo que tengo que pasarle es un texto que sea un adjetivo. ¿Sí? Si esto se llama ABC, pues cuando yo vea esto voy a decir, uy, el parámetro de la mitad, ¿será que era el animal o será que era otra cosa? Entonces, siempre es mejor que ustedes eh, traten de usar nombres que sean como descriptivos. Ahora, quiero ser claro, lo más difícil en programación es encontrar nombres descriptivos para lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? En este caso puede que pareciera obvio, pero hay veces que uno hace un programa y uno dice, no sé qué ponerle acá. Y digamos que eso digamos, nos pasa a todos. Un poco lo que les recomendaría es pónganle un nombre cualquiera, si no se les logra ocurrir algo bueno, y cuando vayan utilizando la función, en algún momento puede pasar que digan, ¿sabe qué? Claro, esta variable tal vez se pudo haber llamado así, este parámetro se pudo haber llamado así, esta función tal vez se pudo haber llamado así. Entonces, si no se les ocurre la primera, pues en algún momento vuelvan al asunto. Listo, entonces tengo mi sentence maker y ¿cómo hago cadenas de caracteres en Java? Que fue lo que obviamente queremos hacer con Sentence Maker, utilizar string.format, ¿no? Hay otras maneras en Java de crear cadenas de caracteres, pero la que más les recomiendo en este momento es string.format. Y curiosamente es de las cosas que tal vez no enseñan en algunas partes. Entonces hay gente que no sabe que existe string.format y lo que les digo, tiene una ventaja grande y significativa sobre las otras formas de hacer string que se enseñan. Entonces, me parece que es importante que aprendamos. Y además me da una excusa de mostrarles que Java tiene todo un conjunto eh, de funciones que ya están hechas para que ustedes la aprendan. Ahorita que veíamos la documentación oficial, no les mostré, pero hay como 5.000, hay como 5.000 paginitas de esas de la documentación. Y como les digo, nadie las ha leído todas, nadie se sabe todo de memoria ni cerquita, pero claramente es chévere tener un lenguaje que ya tenga un montón de cosas hechas y que yo pueda reutilizar en vez de tener que estresarme por hacerlas yo mismo. Entonces, listo, la idea era que usaran string.format. Listo. Y la pregunta es como, ok, ¿qué hay que poner en ese string.format? Entonces, acuérdense, siempre lo primero que va en string.format es un string. Como es un string, tiene que ir entre comillas dobles y solamente en esta parte van las comillas dobles. Si ustedes ponen coma y otra cosa y las comillas las cierran acá, van a tener un error del compilador porque el compilador espera que el string esté solo antes de la primera coma. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Pues copien el resultado final que esperarían. Entonces, the beauty blue dog jumps over the lazy way. Y acá pueden devolverse y decir, ok, ¿dónde son los lugares que yo quiero poder modificar? Entonces, listo, acá viene uno, entonces pongamos porcentaje S. Tengan mucho cuidado con cositas, ¿no? Cuando uno empieza a programar, lo más complicado es los detalles pequeños. Entonces, es porcentaje S, no ese porcentaje. Si ponen ese porcentaje, pues no va a ser lo que ustedes esperan. Si ponen otras cosas, seguramente que algo están cambiando que tal vez no está bien. Entonces, siempre traten de hacerlo lo más simplecito posible. Entonces, bueno, después del adjetivo venía el color y de nuevo, ¿no? Pónganle mucha atención a los ejemplos
porque la idea no era que pusieran acá el animal, sino la idea era que lo pusieran aquí al final, pues para que reforzaran la idea de que ese porcentaje se puede ir en cualquier lugar. Entonces, esto es lo que se llama un patrón, ¿sí? Entonces, esto dice, ok, esto es siempre fijo, esto siempre es fijo, pero estos porcentajes S definen lugares donde el patrón puede modificarse y acá le pasamos los parámetros con los cuales queremos reemplazar esos porcentajes S. Entonces, el primer parámetro se llama adjective y después color y después animal. Listo. Ahí. Tienes mal escrito adjective. Sí. Muy buen ojo, gracias. Listo. Ahora, entonces, después de que lo creen, entonces vuelvan a tratar de ejecutar el ejemplo y si el ejemplo les devuelve lo que está en la documentación, el ejercicio está bien hecho, ¿sí? En algunos ejercicios hay más de un ejemplo para que puedan ver diferentes casos, pero están escogidos de alguna manera los ejemplos para que si funcionan como ustedes esperan, es porque la función está bien, ¿sí? Es imposible que yo llame a esto y me devuelva esto y que yo haya hecho una función mal, a menos que haya hecho trampa y obviamente le diga que siempre regrese lo mismo. Pero si no hacen algo de ese estilo, significa que ya estuvo bien. Obviamente, sí, hay veces que uno puede decir como, uy, yo quisiera saber si esto está, sí, funciona, pero quisiera saber si es una mejor práctica, pero al menos pueden estar tranquilos que funcionalmente, si devuelve lo que dice el ejemplo, seguramente lo hicieron bien. Ahora, algo que habíamos hablado, Jayshell tiene una cosa súper bonita y es que me permite autocompletar cosas para evitar que yo cometa errores. Entonces, digamos, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tengo una función declarada que se llama sentence maker. Entonces, si yo escribo S y presiono tab, bueno, listo. Si escribo SE y presiono tab, él me dice la única cosa que tengo dentro de mi alcance, dentro de mi estado, es esa función. Entonces, yo creo que usted quiere llamar a esa función. Si se dieron cuenta, la primera vez que puse ese, me dice, venga, tengo tres cosas, sea un poquito más claro. Entonces, pues, bueno, si les salen muchas opciones, pues simplemente pongan más letras y después con tab el autocompleta y eso les ayuda a evitar que cometan errores en que, uy, se me fue una N o lo puse o lo escribí mal. Entonces, bueno, después cuando usemos otras herramientas, la idea de que se pueda autocompletar es como universal hoy en día, eso está en todas partes, todos autocompletamos, no se sientan mal de hacerlo, pero pues bueno, ese es un buen truco para que eviten errores de ese estilo que son como sencillos. Y entonces, bueno, y obviamente eso, pues después de ver el ejemplo, pueden intentar algo más si es el caso, pues para que vean que pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Ay, porque siempre mi teclado me sigue complicando la vida. Ay, listo. Bueno, entonces efectivamente parece que podemos hacer funciones. Ahora, la segunda parte del ejercicio es, ok, ahora supongamos que quiero hacer una función llamada pangram que me devuelva el pangram que habíamos discutido inicialmente. Entonces, lo más importante de esa parte del ejercicio era darse cuenta que, así como dijimos que greetings era una especialización de grid, pangram es básicamente una especialización de sentence maker. Y como es una especialización, entonces podemos hacer que pangram utilice a sentence maker pasándole los tres strings que son los que siempre queremos utilizar. Entonces, de nuevo, yo sé que esto es string porque el ejemplo me queda claro que regresa un string. Pangram por pues por el ejemplo también. Y hacemos lo mismo. Le digo, mire, lo que yo necesito es que usted llame a la función sentence maker y le pase quick
y acá le pase brown, y acá le pase dog. No, dog no. Ahí se me olvidó cuál es el pangram original. Dog. Ay, sí, claro, es que el primero es fox y el siguiente es dog. Sí, bueno. Entonces, listo. Ahí, entonces, cumplimos con el propósito más importante de por qué es bueno reutilizar funciones, y es que el formato del texto está definido en una sola parte. El formato del texto está definido acá en SentenceMaker. Si yo tengo que actualizar ese formato, no tengo que ir a varios lugares, sino puedo ir a un solo lugar, el lugar donde está definido que es SentenceMaker. Y Pangram es simplemente, como les digo, es como un atajo para no tener que llamar a SentenceMaker con Quick, con Brown y con Fox, sino es una manera de decir como, mire, estos siempre van a ser los parámetros de SentenceMaker, y eso es lo que yo voy a terminar reutilizando. ¿Listo? Ese era un poco el ejercicio. Entonces, no sé si tengan dudas sobre el ejercicio, algo que quieran preguntar. Estoy pendiente si alzan la mano, pero mientras Yo tanto, tengo una duda. claro. Cuando uno llama, por ejemplo, los métodos, ¿tiene que ser exactamente en el mismo orden que uno quiere que se imprima, por decirlo así? No sé si te entendí, disculpa, ¿me puedes preguntar, me puedes hacer la pregunta otra vez? O sea, si yo quiero, por ejemplo, que Wood vaya de primero, lo tengo que llamar primero después de poner el string dentro de las comillas. Entonces, espera a ver si te entendí. Listo, entonces, listo. Entonces, este ugly que yo estoy pasando acá, si yo voy a la función, es este adjective, y este Sí. adjective está acá, y por el orden de acá, yo sé que eso siempre va a ir acá. Entonces, claro, si yo quisiera que este red fuera otra cosa, o sea, lo importante es que tengo que darme cuenta, ok, este parámetro es este de acá, que está siendo usado acá y que va a reemplazar esto. Entonces, ahí puedo saber como qué tengo que pasar, en qué orden para que se produzca el resultado que necesito. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, no. O sea, puntualmente era que si, por ejemplo, yo quiero poner color que aparezca primero, lo tengo que poner primero después del string, ¿cierto? Espera, pero ¿quieres que salga primero en dónde? ¿En el texto resultante? En el texto resultante, sí. No, Eh, no iría adjective primero, sino primero iría color, ¿cierto? sí. Ah, Entonces, yo ok. puedo hacer esto y hacer esto. Y ahí obviamente estoy modificando el orden en que se van a imprimir acá. Y acá no sería necesario cambiarlo, aunque tal vez sería buena idea, pues porque visualmente es más fácil de entender, pero solo con que lo cambies acá ya estaría haciendo lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, ahí te das cuenta, ahora ya pone primero el color y después el adjetivo. Perfecto. Bueno, Entonces, ¿alguna otra duda adicional? Bueno, y antes de que terminemos con los ejercicios, otra cosa que les voy a recomendar es que si en algún momento tienen dudas sobre lo que están haciendo, entonces acuérdense que ustedes pueden guardar, aunque acuérdense que con grabar hay una cosa, ¿no? Grabar no es inteligente. Grabar simplemente va a coger lo que tengo ahorita en la sesión, y eso es lo que él va a terminar grabando. Si yo tenía cosas, digamos, si yo abro un archivo y modifico cosas y cierro la sesión sin volver a guardar, se van a perder, digamos, no van a quedar guardadas en el archivo, me toca volver a grabarlas. Sí, bueno, eso era lo que les iba a decir sobre eso. Pero entonces a lo que voy es, listo, entonces si yo reviso mi archivo, mi directorio, me doy cuenta que está este archivo programming,
Podrían ponerle si quieren una extensión, si eso les ayuda a acordarse mejor qué hace, pero pues no es necesario. Pero lo importante es que ese archivo lo pueden abrir en cualquier editor de texto y ese archivo les deja ver literalmente qué es lo que ustedes tenían guardados en ese momento. Y este es algo que ustedes pueden copiar y pegar fácilmente. Entonces, cuando vayan a hacernos preguntas de, oye, estoy haciendo esto y no me funciona, entonces lo que les recomiendo es, número uno, siempre hagan referencia a cuál es el ejercicio que están haciendo. El material siempre tiene un nombre para cada ejercicio. Entonces pueden escribir como, estoy intentando hacer el ejercicio tal. Este es el código que estoy haciendo. Entonces, como les digo, pueden abrir este archivo en el editor de texto que ustedes más les guste. Copian el código, lo pegan y después cuéntenos qué es lo que está pasando, o sea, por qué no funciona. Entonces, no funciona porque el resultado de la función no es el que yo esperaba. Entonces nos pueden decir, mira, está retornando esto, pero yo quería que retornara esto. O puede pasar que sea literalmente que ustedes escriben, o sea, tratan de hacer algo, digamos. Entonces, este error, entonces nos escriben, listo, este es el ejercicio, este es el código, el error que estoy teniendo es este, que entre otras cosas también lo pueden pegar de acá, copiar y pegar de acá. Esas tres cosas nos ayudan un montón a tratar de ayudarles. Si ustedes nos dicen, es que no me está funcionando, es muy difícil saber más o menos, sin saber exactamente qué es lo que ustedes ven como un error, como que el retorno, o sea, lo que retorna no es lo que ustedes esperan o hay un error como tal. Y lo que les digo, es muy importante ver el código, también lo pueden tratar de pegar directamente de acá, pero eso les llena como de basurita el código, entonces por eso les digo que puede ser fácil. Guarden la sesión, abran el archivo en texto y nos mandan esa parte de código. Y eso nos ayuda un montón a poder ayudar a ustedes como más eficientemente. Entonces, bueno, eso era lo que quería contarles sobre el ejercicio. Listo, ahora volvamos sobre algo que les dije la vez pasada y que sigue siendo cierto. Aunque no lo crean, ya están programando. Literalmente ya hicieron una función y el trabajo de los programadores es hacer funciones y hacer funciones que llamen a otras funciones para que hagan todo lo que ustedes necesiten. Lo que viene de aquí en adelante básicamente es aprender a hacer funciones que sean un poquito más complejas y que hagan cosas como más sofisticadas, pero la parte de ser programadoras pues ya la están cumpliendo hoy. Listo, entonces vamos a hablar de operadores. Entonces, imagínense que yo un día necesito hacer un programa que me permite calcular la hipotenusa de un triángulo. Entonces yo voy y hago lo que la gente hace usualmente, que es ir a internet a preguntarle que cómo es esta cosa de la hipotenusa. Si quieren pongamos fórmula, que tal vez es más fácil, y digo, ok, listo. Ahora quiero hacer una función que me permita hacer la hipotenusa, seguramente porque es parte de un cálculo más complejo, y me parece chévere que un computador me ayude a hacer muchos cálculos de estos y hacerlos sabiendo que están bien. Bueno, entonces, ¿qué es importante de acá? Entonces, de nuevo, cuando piensen en una función, siempre hay tres cosas que tienen que imaginarse desde el principio. ¿Listo? ¿Qué debería retornar mi función? Darle un nombre y cuántos parámetros tiene y de qué tipo son esos parámetros. Entonces, hasta ahora hemos visto strings, que son cadenas de texto, pero es la primera vez que nos vamos a meter con números y por ahora les adelanto, una forma de representar números en Java es con la palabra double. Voy a poner aquí hipotenus y tengo que mandarle cuántos parámetros. Pues yo vi ahorita que la fórmula decía
el resultado final es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ambos son números, entonces necesito 2 de tipo número también, y voy a ponerle a y voy a ponerle b, que fue lo que les dije que no deberían hacer en el ejemplo anterior. ¿Por qué en este caso me parece que está bien? Porque en matemáticas todo el mundo utiliza A y B para hablar de las partes de, pues como de las fórmulas y esas cosas. Entonces hay como un entendimiento entre la gente que sabe sobre hipotenusas que A y B son los catetos del triángulo. Entonces, en este caso funciona porque esa abreviación es bastante conocida por todos, que obviamente no siempre pasa. Si yo escribo para hacer mi spangram, escribo string A, B y C, pues nadie tiene por qué saber que A es adjetivo, B es color y C es animal. Listo. Entonces, de nuevo, las funciones que estamos haciendo por ahora todas son de una sola línea. Entonces, ¿qué es lo que debería retornar mi función? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, resulta que Java tiene un montón de funciones matemáticas que ya hacen un montón de cosas por mí. Y así como hacíamos string.format, en este caso vamos a hacer algo que se llama math.sqrt. Entonces, esa es una función que me permite calcular la raíz cuadrada de algo, y me queda todavía la parte de a cuadrado más b cuadrado. Resulta que Java tiene este simbolito para hacer multiplicaciones y este otro simbolito para hacer sumas. Listo. Entonces, esto lo que dice es, listo, coja A y multiplíquelo por sí mismo, que es lo mismo que A al cuadrado, y esto es B multiplicado por sí mismo, que es lo mismo que B cuadrado. Esto es sumarlos, y todo lo que queda resultante de acá, entonces le pido que después de que logre reducirlo a un solo valor, le saque la raíz cuadrada, y vamos a ver si esto parece que estuviera funcionando bien. Entonces, el triángulo rectángulo más bonito que creo que yo conozco es el de 3, 4, 5, y efectivamente me devuelve que la hipotenusa es 5, y el otro que me sé de memoria es, si los dos catetos son 1, la diagonal es la raíz cuadrada de 1, sí, de 2, qué pena, y la raíz cuadrada de 2, uno más o menos se la sabe, es 1,41, 42 y pico. Listo, ahí al parecer estamos calculando bien la hipotenusa. Entonces, esto de acá se llaman operadores, ¿sí? Son símbolos que el lenguaje reconoce como una operación, y estos sí son funciones adicionales que tiene el lenguaje que nos permiten hacer pues operaciones adicionales que no tienen un simbolito como en este caso. Los paréntesis son una manera en que, así como nos enseñaron en el colegio, de ayudar a saber qué operación se debe hacer primero. Entonces, en este caso, yo sé que la A por A se tiene que hacer antes de la suma, y lo mismo de este lado. Y estos paréntesis de acá sí son los paréntesis que le pertenecen a la raíz cuadrada. Entonces, como les digo, después de que uno aprende funciones, pues pueden utilizarlas y decir como, oiga, venga, ¿cómo funciona raíz cuadrada? Y hacer varias cosas. Entonces, estos paréntesis son los de esta función sqrt, y estos paréntesis son los que agrupan las operaciones para que sepamos pues cuál es el orden realmente de eso. Una cosa muy importante es que miren que todos los números los estamos definiendo como decimales, y eso es lo que representa double. Double es una forma en que yo puedo decirle a Java, ok, quiero utilizar un número real en mis cálculos. Un número real es lo mismo que un número decimal. Aleida, levantaste la mano, dime. Sí, una duda. Cuando llamas a math.sqrt, ¿por qué solo le pones un parámetro? Esa es muy buena pregunta,
Entonces, si yo voy a la documentación me dice, para hallar la raíz cuadrada de un número, usted solo tiene que pasarme un número. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto, antes de que él llame a la raíz cuadrada, él va a decir, ok, por ejemplo, en el caso de 3. Entonces, sí, en este caso, A es 3.0 y B es 4.0. Lo que él hace es decir, listo, A por A es 3.0 por 3.0, eso es 9, y esto va a ser reemplazado por 9, y B por B es 4.0 por 4.0, que es 16, y él reemplaza eso por 16, después 9, por 10, más, 9 más 16 es 25, entonces todo esto lo va a reemplazar por 25.0, y ahí ya tiene un solo número, y ahí sí llama a raíz cuadrada de 25.0, que es 5.0. Entonces, esto lo sé porque en algún momento fui y leí la documentación, y la documentación me decía, listo, la raíz cuadrada necesita un solo número. Y lo que te digo, acá lo que estoy haciendo es calcular un número a partir de los dos parámetros A y B. ¿Sí? Ok, eso quiere decir que cada vez que yo utilice el método mat.sqr, siempre que lo llame ahí solito, le voy a ingresar un solo número. Es que aquí lo que estás haciendo es eso, ¿no? Porque finalmente él va a hacer todas las operaciones que ya le dije acá antes de que se lo pase a ese QRT. Si yo trato de pasarle a esto más, siempre me va a decir como, venga, no sé qué es esto. De hecho, mira que ahí más o menos me lo dice, ¿no? Me dice que no puede ser llamado de la manera en que lo hice. Él espera un double, pero le estoy mandando dos double y me dice que eso no tiene sentido para él. Entonces sí, siempre tiene que ser llamado con un solo número. Listo, gracias. Claro, no, con mucho gusto. Listo, entonces ese es nuestro primer acercamiento a funciones que hagan cosas que no sean strings. Entonces resulta que esto que estamos pasando acá o esto que estamos usando acá, al igual que strings, es a lo que se llaman tipos de datos. Y de nuevo, los lenguajes son súper chéveres porque tenemos un montón de tipos de datos que ya están definidos y que ya los podemos utilizar. Y él ya sabe cómo se utilizan y qué operaciones comunes hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, hablemos de todos los tipos de datos que tenemos. Entonces, el más sencillo seguramente es char. Char es algo que representa un carácter. Entonces, por ejemplo, yo puedo representar el carácter de la arroba y miren que esto, a diferencia de los strings, tiene una sola comilla y no las comillas dobles. Si yo trato de representar algo que claramente no es un carácter, él me regaña y me dice, eso no es un char, no me diga mentiras. Puedo ponerle dígito 1, ¿sí? Y en general, cualquier cosa que yo quiera representar como el dibujito, porque obviamente esto no es un número, ¿no? Esto es el dibujito 1, este es el dibujito de la arroba, y bueno, cualquier cantidad de caracteres que yo pusiera. Entre otras cosas, esto también podría ser un emoji. Ya no me acuerdo si los emojis son strings o son caracteres, pero podrían ser emojis también, ¿sí? Pueden ser espacios. Sí, entonces, cualquier carácter que yo quiera representar, entonces el tipo de dato se llama char y la manera de representar valores con ellos es con comillas dobles. Entonces, las cosas, esto, como la manera en que yo represento valores, se llaman literales también en programación. Entonces, podemos decir que el literal de char son entre comillas dobles y el carácter que yo quiera representar ahí. Entonces, cuando hablamos de strings, básicamente lo que estamos hablando es de muchos char, ¿sí? Como una secuencia de char. Eso es un string, pero uno solo como tal se llama char. Listo. Después vienen unos que son un poco raros, la primera vez que yo los escuché, que son los booleans. Y los booleans básicamente son variables para guardar predicados, y un predicado es básicamente algo que es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, puedo tener un boolean que me diga que es jueves y puedo guardar el valor true en él,
y también puedo guardar false. Y esos son los dos únicos valores que son válidos. Si yo trato de usar hacer cosas así, me va a decir que este literal no concuerda con el tipo de dato boolean, ¿sí? Literalmente aquí me dice, ¿no? Int no puede ser convertido a un boolean. Entonces, con los booleans solo true y solo false. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer ints, que era el que nos estaba diciendo acá. Entonces, no sé, digamos. Entonces, los ints, la forma más fácil de representarlos es simplemente con los dígitos del número que quiero representar. Y esto tiene, digamos, unas limitaciones en teoría, pero yo siento que para que uno arranque a programar pueden hacer de cuenta que pueden guardar cualquier tipo de número desde que no tenga decimales, ¿no? Eso es súper importante. Y solamente son números, pero números enteros, nada que tenga que ver con decimales. Y pueden ser, obviamente pueden ser 0 y obviamente pueden ser negativos. Entonces, para representar números negativos, pues le ponen el guioncito antes del número y el computador ya les va a entender que son números negativos. Y hay una forma en que pueden escribir números muy largos sin que se vuelva difícil de leer, y es utilizar estas rayitas de separación. Eso no le cambia el valor al número. Miren que el número sigue siendo 1.000.000, pero obviamente es más fácil leerlo con estas rayitas de separación que si ustedes lo ponen así todo pegado. Eso, Java fue el primer lenguaje que yo vi que hacía eso, pero creo que hay muchísimos lenguajes hoy en día que también lo hacen. Entonces es bueno que lo sepan porque claramente ayuda a la legibilidad. Esto tiene unas reglas ahí como de dónde puede ir y qué no pueden hacer. De nuevo, no es tan importante que se la sepan de memoria. Utilícenlo de la manera en que ustedes utilizarían los puntos en la escritura del día a día, ¿no? Usen uno solo para separar unidades de 1.000 dentro de sus números. Listo, eso es todo lo que hay que saber de enteros y cómo se representan. Y el otro tipo de dato que vamos a ver son los que ya habíamos visto antes, double. Y acuérdense, los double deberían traer siempre su punto decimal, ¿no? Si ustedes no le ponen el punto decimal, están hablando de un entero. Si le ponen el punto decimal, están hablando de un double. Y ahorita vemos un poco por qué es tan importante hacer esa distinción. También pueden ser negativos, entonces también pueden poner 3.14, no hay ningún problema. También pueden utilizar rayita al piso para representar, bueno, ahí me quedó mal el nombre, pero me entendieron. Sí, también los pueden usar con doubles. Listo, esos son los tipos de datos que se llaman primitivos en un lenguaje de programación. Son como los básicos, los más sencillos de utilizar, y junto a string, ya con eso pueden básicamente hacer un montón de programas de los que hacemos todos en el día a día. Como les digo, hay otros tipos de datos. Hay tipos de datos que son para números más pequeños o para números más grandes. Pero para arrancar, yo creo que con que ustedes conozcan estos 5, ya está bastante, ya con eso tienen bastante por hacer. Párenle muchas bolas, como les digo, a los literales, que tiene comas, que no tiene comas, ¿sí? Que sintaxis es válida, pues para que no vayan a tener problemas y sobresaltos. Listo, ahora quiero ser súper insistente en tengan mucho cuidado de mezclar enteros con doubles, porque eso es algo que usualmente el lenguaje se los permite, pero si ustedes no saben lo que están haciendo, puede que tengan resultados raros. Entonces, ¿qué pasa? Yo miro aquí mi listado de funciones y veo una función que recibe
2 double y me regresa un double. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le mando, en vez de 2 double, le voy a mandar 2 ints? Funciona, ¿sí? Y hay una razón un poco rara y medio, pues, no tan ideal, diría yo, de por qué eso funciona. Entonces, hay gente que a veces como que se da cuenta que eso funciona y dicen, ah, pues yo puedo mezclarlos sin ningún problema. Y lo que les digo, si no tienen cuidado y no se dan cuenta de lo que están haciendo, eso puede tener bastantes problemas. Entonces, si la documentación dice, si la definición de la función dice que sean doubles, siempre utilicen doubles para estar tranquilos de que nunca va a pasar nada raro que después no puedan entender. ¿Mm? Entonces, listo, ya cubrimos los tipos de datos que nos interesan. Char, boolean, int, double y se me saltó uno. Ah, bueno, y strings, ¿sí? Obviamente, como digo, string es el otro tipo de dato que ya hemos visto, que es súper utilizado. Listo. Eso es chévere, pero lo otro que tiene chévere los lenguajes es que me ofrecen un montón de operadores para usarlos. Entonces, hablemos de los operadores numéricos. Entonces, operadores que ya hemos visto. Entonces, yo puedo sumar con el simbolito de suma. Yo puedo restar con la resta, como si estuviera escribiéndolo en el colegio. Aquí vienen las partes que son medio no tan parecidas al colegio. Entonces, la multiplicación se hace con un asterisco y también existe la división. Uy, me lo robaron. Listo. También existe la división con un slash. Entonces, esos 4 operadores existen para los enteros, también existen para los doubles. Entonces, todos esos 4 funcionan para ints y para doubles. De nuevo, hay una razón rarísima por la cual esto funciona con chars, pero como les digo, esas son de las cosas que no se acostumbren a usar eso, porque después puede traer errores raros. Entonces, por ahora, operadores numéricos los utilizamos con int y con double. Y hay un quinto operador numérico que es rarísimo y que uno nunca esperaría que fuera importante para nada, y ahorita vemos para qué es muy importante. Se llama el operador módulo. Entonces resulta que si ustedes algo se acuerdan de matemáticas, si ustedes tratan de hacer una división entre números enteros que no es exacta, eso tiene un residuo. Entonces, resulta que este operador me devuelve el residuo de la división entre esos dos números. Y como les digo, eso es una cosa que uno dice, ¿y a quién se le ocurre que esto es importante? Y ya vamos a ver un poco por qué es importante. Seguramente la parte más que nos sirve más es qué pasa cuando el residuo es 0, y como les digo, ahorita vamos a hablar un poco de qué pasa cuando el residuo es 0. Ese operador módulo también lo pueden usar con otras variables, pero de nuevo, yo les recomiendo que solo lo dejen con los enteros. Y de hecho, ahorita vamos a hablar de qué es lo que hace el 99% de los programadores con el operador módulo, y seguramente si aprenden a hacer eso ya lo pueden olvidar de alguna manera. Entonces, bueno, esos son los 5 operadores numéricos que tiene Java. Son los operadores que encuentran en la mayoría de lenguajes de programación. Creo que todos los que yo conozco utilizan exactamente los mismos símbolos para todos estos operadores. Entonces, esto es algo que en cualquier lenguaje que ustedes utilicen van a poder utilizar. Listo, ahora hablemos de... bueno, esto es otra cosa que es súper importante. La regla siempre en todos los lenguajes de programación, de nuevo, no es solamente Java, es si yo opero 2 enteros, el resultado es un entero. Si yo opero 2 double, el resultado es un double. Si yo opero 2 de algo, pues en el caso de los operadores numéricos, ¿sí? Siempre el valor que yo retorno, siempre tiene que ver con los parámetros que yo estoy utilizando. Y ahí es donde la mezcla de los enteros y de los double se vuelve medio rara. Entonces,
si ustedes hacen algo de este estilo, ustedes esperarían claramente que el resultado fuera 0.5, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero si yo hago esto, el resultado es 0. Y ese es el problema. Como estoy operando dos enteros, el resultado es entero. Como el resultado entero no puede tener decimales, ahí solamente me regresa 0. Eso es bueno y eso es malo. Hay momentos en que eso es lo que quiero, pero hay momentos en que obviamente lo que yo espero es algo de ese estilo. Entonces, de nuevo, si ustedes van a hacer una división como 1.1 dividido 2, es mejor que utilicen doubles porque ustedes saben que eso es, o sea, si esperan obtener 0.5, pues tienen que acordarse de 1.2. Y ahí es donde les digo que hay gente que empieza a mezclar y después se vuelven un 8, entonces enteros para cosas de enteros y double para cosas de double. Listo, ahora hagamos otras cosas que puede hacer el lenguaje chévere. Entonces hay unos operadores que se llaman relacionales. Y los operadores relacionales lo que hacen es comparar dos números y decirme qué relación hay entre los dos, como su nombre lo dice. Entonces, digamos, el primero que vamos a ver, entonces, 2 menor que 3. Entonces, menos mal, de nuevo, el símbolo es el mismo que vimos en matemáticas en nuestro colegio. Entonces, esto literalmente es un operador que toma dos enteros, en este caso, y devuelve un booleano, dependiendo de si el primero, si el número de la izquierda de antes del operador es menor que el número de la derecha del operador. También existen, venga, para que esto tenga ahorita sentido, entonces, bueno, 4 menor que 4 es falso, porque 4 no es menor que 4, es igual, que es otra cosa. Y hay una manera también en que yo puedo revisar si es menor o igual, y este símbolo sí se desvía un poco del símbolo que hemos visto en matemáticas, pero digamos que más o menos uno de verlo puede más o menos intuir qué hace. Y para el otro lado también existe, entonces, así como existe el menor que, existe el mayor que, y así como el menor o igual, existe el mayor e igual. Y de esa misma familia encontramos el igual, que lo que hace es comparar si los dos son iguales. Entonces, ¿sí? 3 igual a 3 es verdadero, 2 igual a 1 es falso, y el otro operador que existe es el contrario, que es el operador diferente, que es con esta admiración y un igual. Entonces, 3 diferente que 3 es falso, pero 2 diferente de 3 es verdadero. Entonces, de esa manera podemos comparar numeritos, y como les digo, vamos a hacer bastantes ejercicios para que puedan poner un poco en práctica todo esto. Entonces, por ahora solamente acuérdense, existen operadores numéricos y relacionales que me permiten saber eso, como si uno es menor que otro, son iguales o son diferentes. Sobre estos dos operadores últimos, quiero hacer una pausa en una cosa, y es que JavaScript, que es otro lenguaje muy famoso que tal vez algunos de ustedes aprenderán en algún momento, tiene otro operador que es el triple igual, y tiene otro operador que es como el diferente con dos iguales. En Java eso no existe, ¿sí? Entonces, de nuevo, esa es una de esas cosas de si se pasan de un lenguaje a otro, estas son las cosas que uno tiene que aprender, como, venga, aquí no existe esto, y aquí sí existe esto, pero por debajo la idea de todos los lenguajes de programación es exactamente la misma. Listo, y vamos a hablar por último de unos operadores que se llaman operadores lógicos, y son los más difíciles de entender, como que uno los tiene que ver como varias veces para de nuevo, para que la cosa medio entre. De nuevo, vamos a hacer de aquí en adelante un montón de ejercicios que van a tener que utilizar operadores lógicos. Entonces, por ahora no se estresen demasiado. En la medida que vayamos haciendo ejercicios, seguramente los iremos, pues tendrán oportunidad como revisarlos.
Entonces, hay tres operadores lógicos. Eso también, si alguna vez vieron algo como matemáticas discretas, lo debieron haber visto. Y lo que hace es pegar dos predicados y operarlos y devolverme un predicado adicional. Entonces, son tres, son el ilógico, el o lógico y el negación. Y uno más o menos se medio aprende o revisa una cosa que se llaman las tablas de verdad. Entonces, ¿qué pasa con el ilógico? Entonces, si yo pregunto que si algo y algo son verdadero, entonces, si ambos son verdaderos, pues el resultado es verdadero y pueden completar la tablita y ver qué pasa en todos los otros casos. Y como les digo, si esto les parece demasiado ñoño, tranquilos, ahorita vamos a hacer ejercicios para que esto se vuelva menos ñoño. Y además de el operador ilógico, entonces tengo el operador o lógico, que ninguno utiliza un símbolo que uno diga como, uy, claro, esto es claro. ¿Sí? Hay que aprender que ampersand es ilógico y la barra es el o lógico. Y de nuevo, pues uno puede tratar de mirar la tabla de verdad de ese operador y mirar qué pasa para cada una de las combinaciones válidas de esos dos. ¿Sí? Entonces, lo que le enseñan a uno en matemáticas discretas es, si usted utiliza y, eso solo es verdadero si ambos son verdaderos. Si para cualquier otro caso, pues todos son falsos. Y para el o lógico es al contrario. La única cosa que da falso es que ambos sean falsos. En todos los otros casos son verdaderos. ¿Sí? Entonces, todo esto viene a, por ejemplo, si yo pregunto como, ok, ¿será que el número que me pasó el usuario es mayor que 0 pero menor que 10? ¿Sí? Entonces, ahí tienen una combinación de relacionales con lógicos. De hecho, escribamos eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, digamos que yo tengo una variable x que es igual a 5. Entonces, puedo preguntar, x es mayor que 0 y, y además x es menor o igual a 9. ¿Sí? Entonces, esos operadores nos permiten hacer eso, ¿sí? Coger diferentes predicados y combinarlos en uno solo. Y como les digo, no se estresen si esto parece muy ñoño. Cuando tengan un ejercicio que lo necesite, seguramente lo empiezan a repasar. Listo, entonces hagamos algo chévere ya finalmente con todos esos operadores tan ñoños que nos está mostrando Carlos. Entonces, devolvámonos un poco a Google y quiero preguntarme qué es eso de los años bisiestos. Entonces, hacemos lo que todo el mundo hace usualmente, consultar internet. Entonces, ¿cómo sé si un año es bisiesto o no es bisiesto? Entonces, por aquí dice, año bisiesto es el divisible entre 4, salvo que sea año secular, o sea, el último de cada siglo terminado en 00, en cuyo caso también ha de ser divisible entre 400. Eso tal vez no es la manera más fácil de escribirlo, pero lo podemos traducir un poco. Entonces, los años bisiestos son divisibles por 4. Entonces, si yo lo divido por 4, pues eso tiene que ser, sí, debe haber un número que yo pueda multiplicar por 4 y me dé el año. O si yo lo divido por 4, el residuo debería ser 0, guiño, guiño. Ahorita vemos entonces cómo hacemos eso. Y esta parte simplemente significa que no pueden ser múltiplos de 100, porque los múltiplos de 100 son los que terminan en 00, a menos que sea múltiplo de 400. Entonces miren que una cosa que es del día a día, es importante saber cuándo un año es bisiesto. Y porque es importante, imagínense que ustedes tengan un software bancario que calcula intereses o cosas de ese estilo y obviamente tiene que saber cuántos días hay en un año o en un mes. Y es importante que podamos decir, ok, este mes de febrero no tiene 28, sino tiene 29, porque puedo saber si ese año es
bisiesto o no es bisiesto. Listo, entonces voy a devolverme una vez más a nuestra pantallita. Bueno, voy a limpiarla un poco. Listo, entonces queremos hacer una función que diga si un año es bisiesto o no es bisiesto. Pero esa función sabemos que va a depender de que yo pueda decir si un número es múltiplo o no de otro. Entonces, como les decía, una habilidad súper importante que tienen que desarrollar en sus carreras es esto de decir, ok, voy a hacer una función que depende de otra función más específica. Entonces, primero hagamos esa función que sea más específica. Entonces, por ahora solamente pensemos en el problema, ¿cómo hago para saber si un número es múltiplo de otro? Entonces, ¿qué tipo de función sería esa? Entonces, es una función que regresa un predicado, porque claramente lo que quiero es decir, estos dos números son, o sea, este número es múltiplo de este, ¿cierto o falso? Entonces, mi valor de retorno es boolean. Pongámosle un nombre a mi maquinita y pues parece que el nombre más adecuado es múltiplo y necesito definir cuántos parámetros tiene. Por lo que estoy tratando de probar, listo, quiero saber si un número es múltiplo de otro, entonces necesito dos parámetros y necesito saber si esos parámetros son chars o son strings o son ints o son double. En este caso, como les dije, usualmente la división la hacemos con enteros, entonces hagámosla como enteros. Y de nuevo, utilizo A y B, porque en matemáticas A y B son nombres utilizados para cantidades conocidas. Entonces, son buenos nombres en el contexto de las matemáticas. Son pésimos nombres en el caso de los pangram, pero en el caso de las matemáticas son buenos nombres. Listo, entonces ahora, ¿cómo puedo hacer esta operación? ¿Cómo puedo implementar esta operación? Entonces, de nuevo, tengo que retornar un booleano. Necesito un operador que me devuelva un booleano. Y lo que necesito es saber si son, si A es múltiplo de B. Y ya habíamos dicho que el operador módulo solo tiene una razón de ser, que es esta. Saber si un número es múltiplo de otro. Entonces yo puedo usar el operador módulo para saber cuál es el residuo de dividir A entre B. Y yo sé que ese residuo, cuando sea cero, significa que son múltiplos. Entonces lo voy a comparar con el valor cero. Y ahí ya tengo una función que me dice si dos números son, si un número es múltiplo de otro. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o por favor, ciérrenlo? Dale, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que si 4 es múltiplo de 2, me regresa que es verdadero. Si le pregunto que si 4 es múltiplo de 3, me dice que es falso. Si le pregunto que si 100 es múltiplo de 25, me dice verdadero. Bueno, y ahí podría preguntarle cualquier cantidad de cosas y bueno, ahí me va a decir si es verdadero o es falso. Listo. Estoy pendiente de manitas arriba si tienen alguna pregunta. Si no, entonces voy a seguir. Listo, ya tengo algo que me dice si algo es múltiplo o no. Entonces, de nuevo, devolvámonos a la definición de año bisiesto. Pero entonces, si quieren, para hacerlo fácil, hagamos algo primero. Vamos a pensar la función de año bisiesto, ¿cómo sería? Entonces, de nuevo, ¿qué regresa? ¿Regresa un entero, un char, un string? ¿O regresa un boolean? Y claramente queremos saber eso. Como, oiga, quiero saber si este año es bisiesto o no es bisiesto. Entonces, de nuevo, nuestro tipo de dato es boolean. En inglés esto se llama leap year, entonces llamémosla is leap year. ¿Y qué tipo de parámetro necesito? Entonces, cuando yo pregunto por años bisiestos, solo me interesa un año, solo necesito un parámetro y pues los años son de tipo entero, no existe algo como el año 1995.2, entonces pues solo necesito un entero y listo, ahí ya quedaría como cómo funciona pues cuál es como
la forma de mi función. Entonces, aprovechemos que podemos poner comentarios y pongamos aquí lo que sabemos de un año bisiesto. Entonces, es verdadero. Entonces, sí. Si el año es múltiplo de 4, entonces ahí, eso fue lo que nos dijo Wikipedia, ¿no? Tiene que ser múltiplo de 4. Pero hay otra condición. Entonces, y además, entonces hay una condición adicional que está partida. Entonces, o es múltiplo de 400 o no es múltiplo de 100. Entonces, ¿se acuerdan que ahí decían, nada, los que son finales de siglo no son bisiestos? Entonces, mi año no puede ser múltiplo de 100, pero obviamente si solo reviso que no sea múltiplo de 100, pues ninguno de estos también va a ser bisiesto. Entonces, lo que le tengo que decir es, revise alguna de estas dos, que esto sea cierto o que esto sea cierto, que sea múltiplo de 200. Entonces, listo, voy a dejar aquí el comentario y ahora sí podemos entonces hacer nuestra operación. Entonces, así tal cual estoy leyendo, voy a preguntar que si el año es múltiplo de 4 y entonces tengo que revisar alguna de estas dos, como esas operaciones son primero que esta operación, entonces las voy a poner entre un paréntesis y voy a escribir que el año sea múltiplo de 400 o que el año... Hay en alguna parte, ahora que lo estoy escribiendo me lo salté, la forma en que yo pregunto que si algo es diferente es con este operador de admiración. ¿Sí? Entonces, ese diferente lo que hace es convertir un predicado verdadero en falso o uno falso en verdadero. Entonces, si yo sé que esto es múltiplo de 100, entonces si yo le hago esto, me dice, esto no es un múltiplo de 100. Y como les digo, la otra condición válida es que sea un múltiplo de 400 y listo. Ahí podemos terminar nuestra función es bisiesto. Y como les digo, esto es lo más difícil de los operadores lógicos. Perfectamente pueden decir como, listo, no estoy muy seguro cómo funciona, pero la próxima vez que tenga que usarlos voy a tratar de revisarlos un poco con calma. Pero bueno, ahora que hicimos eso, entonces podemos preguntar si el año 2000 es bisiesto, me dice que sí, el año 2001 me dice que no, 2002 me dice que no, 2003 me dice que no, 2004 me dice que sí, y el año 2024 va a ser bisiesto, sí, el próximo año es año bisiesto, y miremos el otro caso que es, ¿qué pasa si soy múltiplo de 400, pero también soy múltiplo de 100? Y bueno, ahí me dice que es falso, ¿no? Entonces, ahí pueden ver un poco cómo puedo utilizar los operadores numéricos, operadores relacionales y operadores lógicos para implementar la función es año bisiesto. Y yo sé que es un poco como enredado al principio, pero como les digo, hay un montón de ejercicios en este capítulo para que puedan tratar de jugar con estos operadores. Entonces, de nuevo, estoy pendiente de manitas arriba si tienen. Listo. Natalie, cuéntame. ¿Cómo saco los dos paralelos en el teclado? Depende de tu teclado. Hay una tecla que es un palo así rectico. Ese es el que tienes que presionar, pero no sé cómo está en tu teclado. Tendrías que revisarlo. Ok, no lo veo. En todos los teclados usualmente suele estar. Sí, Mi teclado tiene número también, o sea, en el computador es un MSI. No sé. Mira si está en el ALGR de 1, o sea, en la tecla que dice 1 a la derecha que hay.
Sí, ya lo vi. Listo, gracias. No, tranquila. Sí, usualmente los lenguajes escogen caracteres que están más o menos accesibles en todos los computadores, entonces debería estar en todos los computadores que están utilizando. Listo, entonces, bueno, esto es todo lo que, esto es como la parte como principal de los operadores y de los tipos de datos de Java. Hay un último operador que también es de los que al principio uno dice, uy, esto no lo entiendo bien, pero como les digo, es importante que lo tengan a la mano porque hace que haya código que sea más fácil de escribir. Curiosamente también es de esos operadores que hay gente que nunca aprende, entonces por eso también lo quiero traer, pero como les digo, si ustedes dicen como, uy, ese operador está muy raro, lo más importante es que el cerebro de ustedes guarde la información de eso existe y tal vez en algún momento que lo necesiten o lo vean van a decir, ah, ok, yo ya lo conozco. Entonces vamos a tratar de hacer una función max que me diga cuál es el número mayor entre dos números que estoy utilizando como parámetros. ¿Sí? Entonces el operador que vamos a usar se llama el operador terciario. Es el único operador que necesita 3 parámetros. Si se han dado cuenta, los operadores numéricos necesitan 2 parámetros, los operadores relacionales necesitan 2 parámetros, los operadores lógicos usualmente necesitan 2, excepto el operador negación, que fue el que vimos acá, que ese solo utiliza 1. Y este es el primero y el único que vamos a ver que tiene 3 exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador terciario? Primero, me pide un predicado, ¿sí? Un boolean. Entonces yo le digo, ok, esta es la condición que yo quiero revisar. Entonces, como yo ya tengo cómo comparar dos números, le puedo preguntar, dígame si A es menor que B. Entonces, después viene una interrogación, porque esto es más o menos como una pregunta. Entonces, yo al operador le pregunto que si A es menor que B, y si es falso, entonces le digo, regréseme esto. Y si es falso, le digo, regréseme esto. Entonces, el interrogante me divide la pregunta y los 2 puntos me dividen la respuesta cuando es verdadero y la respuesta cuando es falso. Y si ustedes ahorita me dicen, ¿y a quién se le ocurre hacer algo con ese operador porque está muy raro? Como les digo, hay un montón de código que uno puede escribir que se escribe más fácil si yo conozco eso. Entonces, si yo llamo a Max así, me quedó, me quedó implementado como si fuera el menor, qué pena. Listo, ahora sí. Entonces, ahí me devuelve el mayor que es 2. Si yo lo llamo así, me devuelve el mayor que es 5. Si yo lo llamo así, me devuelve 5 porque obviamente los dos son iguales. Entonces, de nuevo, este es de los que no se afanen, no se estresen. Claramente esto se ve un poco raro, pero de nuevo, déjenlo marinar en su cerebro, déjenlo que como que se apose. Cuando lo vean van a decir, yo sé que eso existe y puede ser que tengan que ir a buscar cómo funciona. Entre otras cosas, de nuevo, ¿no? Pueden también venir a Yeshel y decir, venga, voy a probar cosas y quiero saber qué pasa si yo hago esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago mezclas raras de tipos de datos? ¿Será que funciona o no funciona? Y la respuesta sí funciona. Entonces, bueno, desde que ustedes sepan que existe y el cerebro registre que eso es válido, ya me doy por bien sentado. Como les digo, hay gente que nunca aprende sobre el operador terciario y es una lástima. Y si ustedes alguna vez encuentran código que utilice el operador terciario, pues que ustedes más o menos sepan como, ok, eso yo sé que existe, puede ser que no me acuerde, vengan, experimento un poco. Hay algunos ejercicios que la forma en que yo los implementé, sí, la solución yo la escribiría con un operador terciario. Entonces, de nuevo, me parece que está bien que lo conozcamos. Esos son todos los operadores que vamos a ver, es todo el tema que vamos a ver por el día de hoy. Como les digo, todo esto es un montón de información, pero en la medida que tengan ejercicios que tengan que hacer para poder poner eso en práctica, pues seguramente se les va a facilitar un poco.
Entonces, por ahora, simplemente recordemos lo mismo. Hay 5 tipos de datos que son los que vamos a usar por una gran parte del bootcamp. Strings, que son cadenas de texto. Charts, que son un solo carácter dentro, sí, un solo carácter. Booleans, que son predicados, verdaderos o falsos. Ints, que son números enteros. Y doubles, que son números que tengan puntos decimales. Y tengo un montón de operadores que ya me ofrece el lenguaje. Tengo operadores numéricos, que son los que más o menos esperaría tener. Operadores relacionales para saber si uno es menor que otro, diferentes, iguales, etcétera, etcétera. Y operadores lógicos que, vuelvo y les digo, son un dolor de cabeza, pero bueno, uno ahí con la práctica como que los va dominando un poquito más. Y este operador terciario, que es rarísimo y se ve rarísimo, y uno dice, ¿y yo eso para qué lo voy a usar? Y después se van a dar cuenta que hay cosas con las que uno puede, hay muchas cosas chéveres que uno puede hacer con esto. Entonces, de nuevo, no se afanen, eso en el futuro lo vamos a ver con más calma. Listo, antes de hablar de los ejercicios, ¿alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer? ¿O pasamos a revisar los ejercicios?